Un saludo cordial a cada uno de ustedes, hermanos, aquí La Verdad Profética, una vez más transmitiendo. Es un placer estar aquí de regreso, no siempre estoy con ustedes ya que nuestra agenda es muy ocupada, llena, pero siempre que estamos aquí es un placer compartir palabra de Dios. También quisiera, antes de leer nuestro pensamiento y entrar al tema, agradecerle a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros compañeros, ese equipo que está detrás de nuestros programas de salud, de meditación, de oración, de profecía. Les doy muchas gracias a ellos por ese apoyo que dan cuando no podemos, cuando el hermano Miguel Martín no puede estar en línea. Es muy apreciado y agradecemos también tantos comentarios que nos hacen de una u otra manera. También agradecemos esos comentarios para que mejoremos nuestros programas. Así que aquellos que han hecho esos comentarios también les agradecemos. Y aquellos que nos han sugerido temas, sí han sido considerados y seguirán siendo aplicados. O sea, las sugerencias son muy bienvenidas. Dicho esto, empezamos entonces. Testimonios para los ministros, en la página 134 dice lo siguiente: la muerte entró en el mundo a causa de la transgresión, pero Cristo dio su vida para que el hombre tuviera otra oportunidad. Repito, la muerte entró en el mundo a causa de la transgresión, pero Cristo dio su vida para que el hombre tuviera otra oportunidad. Queridos hermanos, no importa el mensaje que se predique, en el contexto de que muy bien puede ser una profecía, una reflexión, una meditación, puede ser un proverbios, puede ser una lección en las crónicas de la Biblia. El mensaje debe de ser el mismo. En Cristo, todo ser humano tiene otra oportunidad. Con esto en mente, leí en Testimonios para los Ministros, página 134. Aquellos que puedan, vamos a arrodillarnos y orar. Amantísimo Padre, muchísimas gracias por estar aquí con tu pueblo, por estar aquí, Señor, a través de este medio y compartir palabra de vida. Te agradecemos por Cristo Jesús, nuestro Salvador, el único medio por el cual podemos llegar al cielo, a la ley, a la fe, a la verdadera religión, a esa conversión que tanto necesitamos. Pero sobre todo, gracias porque en Él logramos otra oportunidad. Bendice a tu pueblo y que este tema, para los que hoy escuchan y aquellos que escucharán las grabaciones, Padre, que reciban su bendición en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Aquí hoy vamos a analizar Gálatas capítulo 3 versículos 24. Hemos estudiado versículo por versículo las ocasiones que hemos podido estar aquí, y en nuestra serie de Gálatas hemos estado analizando los versículos basados en el mensaje de 1888, el mensaje de la justificación por la fe. Y hoy nos toca, hoy analizaremos Gálatas 3, versículo 24, y palabra de Dios dice así: de manera que la ley, oigan bien, de manera que la ley, nuestro ayo, nuestro tutor, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué quiere decir este versículo? Recuerden el contexto del libro de Gálatas. Gálatas era un lugar donde vivían los creyentes que se habían desviado del verdadero evangelio. Habían escuchado las voces de falsos hermanos, según Gálatas 2, versículos 4, y se habían desviado a otro evangelio de acuerdo a Gálatas 1, versículos 6 al 10.
se estaba enseñando otro evangelio, otra verdad. Y Pablo lo enfrentó. Y hemos visto una y otra vez cómo él trataba de hacer regresar a los Gálatas a la verdad, al camino, al único que puede salvarnos, a Jesucristo. Y en este conflicto de exponer la verdad a los Gálatas, nos alcanza a nosotros el mensaje de que si estamos buscando la salvación, porque era lo que empezaron a hacer los Gálatas, a buscar la salvación por sus propios méritos, sus obras, sus propias conclusiones de cómo consagrarse a Dios. En el caso de ellos fue el asunto de la circuncisión. En el caso de nosotros, hoy día muchos están poniendo un sinnúmero de reglas para poder ser salvos. Por ejemplo, algunos están enseñando que para poder salvarse en el tiempo del fin, tenemos que salirnos de la iglesia. Falsa posición. Otros creen que si no se vive el mensaje pro salud de esta manera o de aquella manera, no vamos a ser salvos. Falsa posición. Algunos creen que si no dan sus propiedades y su dinero a la causa de Dios, se van a perder. Falsa posición. Otros creen que si no guardan los 10 mandamientos, se van a perder. Falsa posición. Y usted dirá, bueno, entonces, ¿qué está diciendo el hermano? Lo que estoy diciendo es que todo lo que hay que hacer, como dijo Pablo, todo es bueno. Todo es para mejorar, todo es para crecer en el Señor. Pero nada de eso, ni los diezmos, ni cuanto demos en propiedades, ni el que esté bien o esté mal la iglesia, o el que guardemos o no los mandamientos, eso no nos va a salvar. El único que puede salvar sobre todas las cosas habidas y por haber se llama Jesucristo. El día que usted pierda esa noción, ese conocimiento, esa verdad, usted está perdido, aunque guarde el sábado. Y hay que guardar los mandamientos. Hay que aplicar el mensaje pro salud. Claro que hay que donar, dar nuestros diezmos y ofrendas a la causa, a la obra de Dios. Seguro que sí, pero eso no nos gana la salvación. Y ahí es donde estamos de verdad hundidos como cristianos. Entonces viene Gálatas 3, versículos 24. Como notarán, me van a disculpar, mi voz es uno de los conflictos que tengo por años, y más cuando uno depende de la voz para poder hablar, trabajar. Básicamente es el área por el cual es mi herramienta y de presentaciones, seminarios, estudios, indudablemente que me afecta. Así que agradezco su comprensión con el asunto de mi voz y también sus oraciones como específicamente para que pueda cuidarla, porque de otra manera uno se enferma, ¿verdad? Así que Gálatas 3:24 nos está diciendo: no hay otra manera de poder ser justificados más que en Cristo. Pero está diciendo algo muy interesante. Está diciendo que la ley de los 10 mandamientos, dice, es un ayo, es un tutor, es un puente que nos lleva de un lugar a otro lugar. ¿Será que eso quiere decir? Miren lo que dice el mensaje de 1888. Estoy leyendo aquí en el libro de Las Buenas Nuevas del libro de Gálatas por el pastor Waggoner, la página 96. Así que el título de hoy se llama Cristo, nuestro ayo. Dice así: el término original, hablando del versículo 24 de Gálatas 3, el término original griego es el que en nuestra lengua equivale a pedagogo. El paidagogos era el esclavo que acompañaba a los muchachos a la escuela para vigilar que no se quedaran
para holgazanear fuera de ella. Si estos intentaban escaparse, él los traía de regreso y tenía aún la autoridad para golpearlos a fin de mantenerlos en el rumbo de la escuela. El término se ha usado para referirse a los maestros de escuela, aunque la palabra griega no tiene ese significado. Así que cuando leemos Gálatas 3:24, que así dice, la ley fue nuestro tutor o nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. La palabra tutor o ayo viene, dice, o equivale en la lengua hebrea o en el griego, perdón, en el original dice aquí el mensaje de 1888, dice de pedagogo o el paidagogos. ¿Y quién era esta persona? Era, dice, el esclavo encargado de cuidar que los muchachos, los jóvenes, los hijos de estos grandes personajes pudieran ir y venir de la escuela a la casa, de la casa a la escuela. Ellos eran protegidos por estos seres llamados paidagogos o pedagogo, que básicamente es lo que hoy conoceríamos como un esclavo, un tutor, alguien encargado de cuidar. Y en esto quisiera dejar entonces claro de que hay un ayo, hay un tutor. La versión que yo tengo en Gálatas 3:24 dice, versículo 24, de manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo. Otras versiones dicen, de manera que la ley, nuestro tutor. Otras versiones dicen, de manera que la ley, nuestro maestro, es para llevarnos a Cristo. Creo que dije que el tema se llamaría Cristo nuestro ayo. Si eso fue lo que dije, corrijo. Me refería a que el título del tema hoy se titula La ley, nuestro ayo. La ley, los mandamientos. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que hacía este esclavo con los muchachos? Muy bien, sigue diciendo aquí, capataz, que podría ser otra palabra para ayo, tutor, sería mejor término. Interesante, está diciendo aquí el mensaje de 1888 que la palabra tutor o ayo o maestro en Gálatas 3:24 bien podría ser también traducido como capataz y sería mejor término. Ustedes conocen lo que es un capataz, lo que es un tutor, lo que es o hace un maestro. Y también es claro el trabajo que hacía un esclavo encargado de cuidar en este caso, a los muchachos. La idea es más bien la de guardia, otra palabra. Ayo, tutor, maestro, el esclavo encargado, el capataz, o también podría llamarse el guardia que acompañaba a un prisionero al que se le permite caminar fuera de las paredes de la prisión. O sea, todos estos sinónimos o estas palabras son sinónimos de la palabra ayo, tutor, maestro, en su versión Gálatas 3:24. Ese es el papel de la ley. Ese es el papel de los mandamientos. Ese es el papel de la palabra escrita. Cumplir el papel de un capataz, de un guardián, de un ayo, de un tutor, de un maestro, de un manager, de un manejador, de un ejecutivo. Recibe las órdenes y hace que se cumplan. Ese es el trabajo ¿de quién? De la ley. Por eso es que la ley dice, no esto, no lo otro. Si no haces esto, te viene esto. Si haces esto, eres bendecido. Si haces lo otro, eres maldecido. Ese es el trabajo de la ley. Por eso, la ley
nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro, nuestro guardián, nuestro capataz. Palabras fuertes. Lo que Pablo estaba diciéndole a los Gálatas era, miren, sí, hay que guardar la ley, hay que someterse a la ley, porque cumple el papel de guiarnos, de recordar nuestro deber hacia Dios, pero no nos puede salvar, no nos puede justificar. Así que, mientras no somos salvos por la ley, debemos someternos a la ley, porque es como un puente para llevarnos a Cristo, donde somos justificados. En breve, dice el pastor Wagner, aquí en Las Buenas Nuevas del libro de Gálatas, versión libro, porque hay versión digital que usted puede bajar en el internet. En la página 96 dice: el prisionero, aunque nominalmente está en efecto siendo privado de su libertad, en el mismo sentido que si estuviera dentro de la celda, era protegido por este guardián. El hecho es que todos los que no crean que están bajo pecado, encerrados bajo la ley, y la ley actúa sobre ellos como su carcelero. Aquí indudablemente que el pastor Wagner está utilizando un trasfondo de los días de Pablo, del pasado, de la manera en que se protegía a un prisionero. Indiscutiblemente que hoy debe de existir un sistema donde los prisioneros se les da ciertas libertades, pero son protegidos por cierto guardián, por cierto sistema. Ese lenguaje es el que está usando aquí el pastor Wagner para demostrarnos el potencial y el deber de la santa ley de Dios. Es eso lo que aprisiona y no los deja escapar. El culpable no puede escapar en su culpa. Dios es misericordioso y benigno, pero no perdona al malvado. O sea, el que no cambia, no lo perdona. Éxodo 34, versículos 6 y 7. En otras palabras, Dios no es mentiroso al llamarle bueno a lo malo, pero Él provee un camino para que el culpable se deshaga de su culpa. Entonces, la ley no estará en su contra, no solo aprisionará más y pondrá caminar en libertad. Hermanos, el lenguaje que el pastor Wagner está usando es el siguiente. Este es el mensaje detrás de su lenguaje. La ley, indiscutiblemente que nos aprisiona, nos mete a la cárcel y nos dice, tú, debido al pecado, estás condenado. No puedes salir de aquí. Estos son tus límites. Y si no haces esto y lo otro, te vas a perder. Ese es el trabajo de la ley. Entonces, por eso en versículos anteriores decía que la ley lo atrapa a uno, lo encierra. Pero con una oportunidad de ser salvos. Con una oportunidad de ser liberados. Con una oportunidad de volver a nacer. ¿Por qué? Porque nos lleva a Cristo. Porque nos hace regresar a Dios. Y en ese sentido, la ley nos encamina en Cristo a ser justificados. Que no es otra cosa que sinónimo de ser liberados. Muy bien. Entonces, Cristo dice en San Juan 10, versos 7 y 8, yo soy la puerta. Ok, si Él es la puerta, entonces ¿cómo llegamos allá? Yo soy la puerta. Él es también, dice el pastor Wagner, el redil y el pastor. Los hombres se imaginan que cuando se encuentran fuera del redil están libres y que venir al redil significa la pérdida de su libertad, pero es exactamente lo opuesto. El redil de Cristo es un amplio lugar, en cambio la incredulidad es una prisión angosta. El pecador solo tiene un
espectro de pensamiento muy reducido. El verdadero libre pensador es aquel que puede comprender con los santos cuál sea la largura, la anchura, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. Entonces, fuera de Cristo, a donde nos trae la ley, fuera de Cristo, solo hay esclavitud. Y por eso es que muchos, aunque conozcan de Cristo, pero buscan la salvación en la obediencia, hermanos, básicamente solo se meten a la cárcel, ellos mismos se hacen prisioneros. ¿De qué? De reglas, de normas, de esto y de lo otro, y no viven en paz. Pero aquellos que se someten a Cristo, que por la ley, por su palabra, que por ese guardián, ese ayo, ese guía, ese tutor, ese maestro, el maestro te puede enseñar, te puede guiar, pero no te puede hacer. El único que te puede hacer, liberar, capacitar, hacerte nuevo, darte otra oportunidad, no es la ley, es Cristo. Pero nosotros, como los judíos, como los gálatas, como el mundo que conozca la ley, debe de ver a la ley como un puente, como un ayo, como un medio para poder llegar a Cristo, el único que nos puede hacer libres. De otra manera, por más que profesemos religión, podremos estar esclavizados, prisioneros de cosas, aún religiosas, pero que jamás nos van a salvar. Y una manera de saber cómo es que yo estoy en Cristo o fuera de Él es sentirnos decepcionados, desesperados, sin paz, y sin embargo vamos a la iglesia, leemos la Biblia, hacemos la escuela sabática, somos puntuales en la iglesia, vamos a lugares de estudio y aplicamos esto y obedecemos lo otro, pero hay una confusión, porque está buscando la salvación, en vez de recibir la salvación, se somete, se esclaviza en la ley, en normas, en reglamentos, muchas veces ni siquiera bíblicos. Hay que obedecer la ley, hay que someternos a la ley, hay que someternos a la palabra de Dios, pero como guía, como medio, como ayo, como tutor, como guardián, para llegar ¿a quién? A Cristo. De otra manera, todos estamos esclavizados. Y la verdad, hermanos, qué pérdida de tiempo, qué pérdida de paz, qué pérdida de oportunidad de ser nuevos en Cristo. Conclusión. Vamos concluyendo. Por lo tanto, dice, fuera de Cristo solo hay esclavitud. En Él solamente hay libertad, porque fuera de Cristo el hombre está en la prisión, atrapado en sus propias iniquidades. Así dice Proverbios capítulo 5, versículos 22. Entonces, hermanos, a manera de reflexión, porque el programa es de meditación, es de reflexionar. ¿Será que nosotros estamos en la religión esclavizados? ¿Será que estamos en la iglesia y somos prisioneros de reglas, de normas, de leyes, de mandamientos? Va a ser una masa, o sea, mucha gente, la que se va a perder, no por no ser religiosa, sino por no haber entendido el plan de salvación. Los 144,000, el remanente fiel en la iglesia, será sellado y salvo, no por haberse sometido y buscado salvación en normas y mandamientos, incluyendo los 10 mandamientos, sino porque entendieron que los mandamientos, la palabra de Dios, no los podía salvar, solo los podía guiar al único y verdadero Salvador, que se llama Jesucristo. Algunos de ustedes
me están escuchando y estoy seguro que están confusos en sus vidas espirituales. No tienen paz, no tienen gozo, no son libres en el Señor. Hacen todo lo que la religión requiere, hacen todo lo que les dicen que deben de obedecer, pero no hay felicidad. Entonces, ¿dónde estoy? ¿En Cristo o perdido? Ojalá que la ley, como dice Gálatas 3:24, de verdad haga tres cosas: sea nuestro ayo, nos lleve a Cristo, en Cristo podamos lograr la justificación, o sea, la paz con Dios. Mis hermanos, ¿qué más podría decir sobre este versículo? Bueno, el pastor Wagner dice: la fuerza del pecado está en la ley. Es la ley la que declara culpable y lo hace consciente de su condición a cada uno de nosotros. Romanos 3, versículos 20, capítulo 5, versículos 13, dice así: por la ley se alcanza el conocimiento del pecado, y el pecado no se atribuye cuando no hay ley. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, por ejemplo, si usted no sabía que un señalamiento que diga alto, rojo, usted no sabía que quería decir alto y que era penado por la ley, usted podrá pasárselo. Realísticamente hablando, de acuerdo a lo que Dios dice, usted no es culpable. Si usted comete adulterio y no sabía, usted no es culpable. Si usted robó y no sabía que era malo, no es culpable. Si usted mató y no sabía que era malo, usted no es culpable. Pero una vez uno conoce la ley y sabe que robar es malo, tomar es malo, adulterio es malo, engañar es malo, pasarse un alto es quebrantar la ley, entonces usted viene a ser culpable aunque no lo hayan públicamente declarado culpable. En otras palabras, la ley nos hace culpables una vez la conozcamos. Y una vez culpables, ¿a quién debemos buscar? Exactamente, a Cristo. A Cristo. A Cristo. Esto es hermoso, hermanos. Lo que Pablo estaba tratando de hacer es hacerles regresar a los Gálatas al verdadero evangelio y decirles: miren, la ley es válida, la ley es santa y necesaria, pero no nos puede salvar. Debemos usarla, que nos demuestre quiénes somos, pecadores indignos, necesitados de salvación, y entonces que nos lleve al único que puede salvarnos, al único que puede sellarnos, al único que puede libertarnos, o como dice el Espíritu de Profecía, el único que nos da otra oportunidad. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Concluyendo, dice así: la ley realmente forma las paredes de la prisión del pecador. O sea, en la vida real eso es malo. Y también es bueno. Porque si el culpable es puesto en prisión, número uno, es bueno porque no va a seguir haciendo los males afuera. Y también es bueno porque tendrá tiempo para reflexionar, para meditar. Y es malo, aparentemente, para el que está en prisión, porque queda limitado de sus acciones, de sus gustos, de su vida común. Ahora, en cierto sentido, obligado, tiene otro tipo de vida en la cárcel. Lo mismo ocurre con nosotros. El pastor Wagner dice que la ley son las paredes que nos mantiene dentro de prisión, pero por nuestro bien. Nos da otra oportunidad, nos lleva a Cristo para poder ser justificados y así liberados. En otras palabras, una vez estemos en la ley, somos limitados a no pecar, a no errar, a no quebrantar la ley. Pero ¿cuántos entendemos eso? Mis hermanos, esto requiere reflexión, requiere que se tome tiempo para meditar, porque de otra manera nos perdemos, nos confundimos. Hay hermanos que definitivamente
Necesitamos comprender estos puntos. De otra manera, ¿para qué está en la Biblia? ¿Para qué vino en el mensaje de 1888? Yo digo, hermanos, esto lo dice Miguel Martín, si usted no tiene paz en su corazón, si usted no vive feliz, usted no tiene a Cristo, usted no es libre. No importa cuánto tiempo usted ha vivido en la religión, en la iglesia, en el mensaje, en la verdad, lo que usted le llame palabra de Dios, mandamientos, etc. Si usted no es libre, si usted no es feliz, si usted no vive con gusto lo que Dios dice, usted está en prisión, pero sin entender que es para su bien. No ha llegado a Cristo, no ha tenido una experiencia en Él. Así que la ley realmente forma las paredes de la prisión del pecador. Estas lo aprisionan, haciéndolo sentir muy incómodo. ¿No es lo que ocurre con la ley? Oprimiéndolo con una sensación de pecado, como si le fueran a sacar la vida al comprimirlo. En vano realiza frenéticos esfuerzos por escaparse. Aquellos mandamientos permanecen tan firmes como las altas montañas. A cualquiera de los sitios que se torne, encuentra un mandamiento que dice: no puedes encontrar libertad en mí, porque has pecado. Si busca amistarse con la ley y promete guardarla, no queda libre tampoco, porque su pecado todavía permanece. Ella lo aguijonea y lo arrastra al único camino de escape, la promesa por la fe de Cristo Jesús. En Cristo se encuentra la perfecta ley de libertad. Ya quedan usted, querido hermano y hermana, reconocer esta única y verdadera razón de la ley, o hacer lo que usted quiera y perderse. Yo no puedo obligarle. Yo no puedo. Por eso, en el libro El Camino a Cristo, hay un texto que a mí me fascina y lo reflexiono una y otra vez en mi vida personal. Vamos a ver si lo encontramos aquí. En la página 60 de esta versión, El Camino a Cristo, página 60, versión edición bolsillo, dice así: no ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe. Yo creo que este pensamiento encierra todo. Debemos obedecer y consagrarnos y entregarnos, leer la Biblia, guardar los mandamientos, pero eso solo nos ayuda a mantenernos en el camino hacia Cristo, el único que nos puede libertar, el único que nos puede dar otra oportunidad, el único que puede justificarnos. Pero Dios nos ayude a entender. No ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios. Mis hermanos, ¿qué más podría decir hoy si ya todo lo que debe decirse está dicho? Que el Señor pueda bendecirnos, que esta reflexión al entrar a este sagrado día pueda llevarnos a encontrarnos con Cristo. He aquí el tema: la ley, nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro, el puente, el capataz, el guardián, el que nos protege, el que nos guía, únicamente y siempre a Cristo, para lograr de verdad ser libertados, ser justificados y, ¿por qué no?, en Cristo recibir otra oportunidad en nuestra vida espiritual. Así que cualquiera haya sido su semana, cualquiera haya sido su situación, hoy el cielo le dice que una vez reconozcamos la belleza y el poder administrativo que tiene la ley de llevarnos a Cristo, hoy, en este instante, en este momento, todos recibimos
al venir a Cristo, una nueva oportunidad. Que el Señor me los bendiga. Ha sido un placer. Mañana aquí estaremos con nuestro tema de profecía. Su servidor estará encargado del tema si nada fuera de lo común sucediera. Así que con la ayuda de Dios, invite a un amigo, algún hermano, algún pastor, algún laico, algún compañero. Tráigalo aquí a este centro de estudio. Que el Señor me los bendiga. Nos despedimos en oración. Padre nuestro, gracias por el poder administrativo, por el poder que tiene la ley, tu palabra, tus mandamientos, de encarcelarnos, de hacernos ver lo que somos. No nos puede salvar, no nos puede mejorar, solo puede llevarnos a Cristo. Gracias, oh Dios, por este guardián. Gracias, oh Dios, por este puente, por esta guía. Gracias, oh Dios, por el poder de salvación, por la manera en que tú nos guías al único centro, al único medio, a la única fuente de libertad, de felicidad, de otra oportunidad. Bendice a tu pueblo y danos hoy todas tus bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Pueden visitar nuestra página, ver y escuchar muchos otros temas en laverdadprofetica.com. Bendiciones y será hasta mañana.